Génesis capítulo 2, versículo 24. Le damos lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así: Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Vamos a orar. Padre Celestial, a través de Cristo Jesús, nos presentamos delante de su santa y divina presencia. Reconocemos, Señor, que necesitamos cada día de usted, cada instante. Necesito gracia, Señor, para poder exponer su palabra. Tu pueblo necesita gracia también para poder recibirla. Necesita gracia para poder ponerla por obra. Necesitamos completamente de usted. En usted vivimos, nos movemos y somos. Sin usted no podemos hacer absolutamente nada. Pedimos que se glorifique a través de esta exposición, que traiga gracia, luz, claridad en nuestras vidas, a través de la exposición de su palabra. Que tu nombre reciba la gloria en todo y por todos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Génesis capítulo 2, versículo 24. Aquí encontramos que Dios crea la humanidad, crea al hombre, la mujer, crea el matrimonio y también crea la familia. Esta predicación tiene como título Consejos Generales para la Familia. Y esta exposición complementará las otras 9 predicaciones de la serie sobre la familia cristiana. Entonces vamos a ver algunos consejos generales. Pero antes de ir a los consejos, debemos recordar los siguientes principios en relación a la familia. Yo acabé de leer Génesis 2:24 y hacía mención de que aquí Dios crea al hombre, la mujer, la humanidad, crea aquella institución sagrada del matrimonio y también crea a la familia. Entonces, el primer principio que nosotros debemos recordar siempre en relación a la familia es que es Dios el autor de la familia. Eso nunca se nos puede olvidar. Es Dios quien crea esa institución llamada la familia. La familia no es un constructo social. La familia no es invención de hombres. No, es Dios quien la crea. Entonces, ese principio nosotros debemos guardarlo en nuestras vidas. Es Dios el autor de la familia. Y el segundo, la Biblia es el manual de Dios para administrar la familia. Cuando Dios crea la familia, Él dice que quienes compondrán la familia será un hombre y una mujer que se unen en matrimonio. Esa es la base de la familia. Los patrones, ¿de dónde son extraídos? De la Biblia. Dios nos dejó la palabra de Dios. Pablo, hablando a Timoteo, dice que las Escrituras son suficientes para hacernos perfectos en toda buena obra. Este es el manual de Dios, la Biblia. Nosotros los creyentes administramos la familia como mayordomos, especialmente los hombres. Algo que nos es otorgado por Dios. Entonces nosotros no somos los dueños de la familia, somos simplemente administradores de la familia. Y por ende, tenemos que rendir cuenta al Creador un día de la familia, a Dios. Entonces, Dios es el autor de la familia y la Biblia es el manual para administrar la familia.
Hoy vemos muchas familias disfuncionales. ¿Qué quiere decir eso? Familias que no cumplen su rol, o sea, solamente es pelea, abusos, los padres no suplen las necesidades de los hijos, el esposo no suple las necesidades de la esposa, entonces es un caos. Algunos divorciados, no legalmente, sino de palabra, entonces son familias disfuncionales. Lo opuesto a una familia funcional, que funciona. ¿Y por qué causa? ¿Por qué ocurre esto? Porque se ha dejado de lado los dos principios que mencioné. Dios, el autor de la familia, y la Biblia como el manual de Dios para administrar la familia. Se ha dejado de lado esto. Entonces hoy en día los hombres crean familias, entre comillas, según su propio corazón, según sus propios principios. ¿Y eso qué produce? Familias disfuncionales, caos, divorcios, peleas, traumas, abusos. ¿Por qué razón? Porque el manual de Dios, la Biblia, nos muestra que Dios es el autor de la familia y al mismo tiempo cuál es la base de la familia. Es un matrimonio. Un hombre y una mujer se unen en matrimonio y es el pilar de la familia. ¿Qué pasa cuando un hombre y una mujer se juntan solamente? No es un matrimonio. Entonces ya la base comienza mal, a tambalear. Imagínese, si usted comienza a construir un edificio de 100 pisos con una base mal hecha, ¿qué va a ocurrir? Se va a venir todo, en cualquier momento se va a venir todo abajo. Eso mismo ocurre con la familia. Cuando no se obedecen los principios bíblicos, cuando no se acata lo que la Escritura dice, lo que Dios dice con respecto a la familia. Y ahí tiene los resultados. Familias disfuncionales. Ahora, la familia es la base de toda civilización humana y también es la base de la iglesia. ¿Quiénes son los que constituyen la iglesia? Los salvos, los redimidos, los convertidos. Estos son todos parte de alguna familia. A veces comienza convirtiéndose uno en una familia. Luego, en un par de años, ya están todos convertidos. O a veces se convierten familias completas. Entonces la iglesia está compuesta de familias. La familia es la base de toda civilización humana y también es la base de la iglesia. Y por esta causa, Satanás está empecinado en destruirla, en destruir la familia. ¿Por qué razón? Si él destruye la familia, él destruye la iglesia. ¿Y por qué es tan importante la familia y cómo afecta si Satanás destruye una familia? ¿Cómo afecta a la iglesia? Ejemplo, los requisitos para el liderazgo de la iglesia. Que sepa el hombre gobernar su casa. ¿Qué pasa si la casa es un caos? Ya no está apto para el ministerio. Y así comienza destruyendo la iglesia. ¿Qué pasa si en la familia hay un divorcio? Ya no puede ejercer un ministerio en la iglesia. Porque la Biblia dice marido de una sola mujer. Y eso es lo que estamos viendo. Satanás está atacando eso. Por eso es que es importante. Si él va detrás de nuestros hijos a pervertirlo, a destruirlo, ¿en qué afecta eso a la iglesia? En el futuro no tendremos predicadores, no tendremos un buen liderazgo. Y esta es la idea de construir familias sólidas, familias bíblicas, familias saludables, familias conforme al corazón de Dios. Estar preparados. La Biblia dice que hay una guerra espiritual, nosotros estamos en guerra. Nosotros como familias debemos levantar
muros, protección, proteger, preparar el ejército en nuestra casa para la guerra que tenemos ante las filosofías humanas. Guerra contra el pecado, guerra contra el mundo y guerra contra Satanás. Y ya ahora, como dije, esta es ya la última predicación de la serie sobre la familia. Ya a través de esas 9 exposiciones anteriores, la idea es que nosotros nos equipemos como familias para la guerra. Para la guerra. Entonces, en el día de hoy veremos algunos consejos generales para la familia. Son consejos que van a complementar lo ya antes expuesto. El primer consejo para los esposos, matrimonio, el área de matrimonio. Efesios 5:25 dice lo siguiente: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí un consejo para los esposos, para nosotros. Esposo, ama a tu esposa. Ama a tu esposa. Pablo, aquí hablando, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amad. Nosotros ya vimos esto en la predicación sobre el matrimonio. Esta palabra amad viene del verbo griego agapao, de donde viene también la palabra ágape. Es decir, un amor incondicional. Este verbo está en tiempo presente y se puede traducir: estén amando. Es un amor incondicional, continuo. El amor de Cristo por su iglesia es incondicional, continuo y exclusivo. Es un amor incondicional. Estén amando en todo tiempo, en tiempo presente. Es el término que Pablo usa. Lo coloca en tiempo presente. Estén continuamente amando a sus esposas. Estén continuamente. Y Pablo aquí dice: así como Cristo amó a la iglesia. El amor que tuvo Cristo por su iglesia no fue motivado por la bondad de ésta, sino por su soberana voluntad. Nosotros de esta misma forma debemos amar a nuestras esposas voluntariamente. ¿Quién amó primero? ¿Cristo a la iglesia o la iglesia a Cristo? Cristo amó primero a la iglesia, no habiendo ninguna virtud en la iglesia. Estando ellos muertos, nosotros muertos en delitos y en pecado, Él decidió amarnos voluntariamente. Y esa es la idea de Pablo aquí. Amor ágape. Amor incondicional, amor voluntario, no tiene que ver en sí con sentimientos, tiene que ver con la decisión, con la disposición del corazón a amar. Posteriormente a esa disposición, claro que vienen sentimientos. Y de esta misma forma dice Pablo: como Cristo ama a la iglesia no viendo ninguna bondad en ella, así nosotros los hombres, los maridos, debemos amar a nuestras esposas. Nosotros no debemos poner ninguna condición para amar a nuestras esposas. El hombre no debe mirar o procurar la belleza en su mujer, ¿no? El hombre no debe procurar algún acto bueno, alguna benevolencia por parte o en su mujer. No puede.
Pablo dice, amad a vuestras esposas. Nos dicen, esperen que las esposas hagan algo bueno. Esperen que las esposas hagan algún acto de benevolencia. No, Pablo dice, amad a las esposas, como Cristo. Tiene que ver con la voluntad, decidir amar, no esperando algo a cambio y no esperando algún motivo por el cual amar, simplemente porque decidimos amar. Y la motivación de nuestro amor, hombres, maridos, creyentes, para amar a nuestras esposas es Cristo. Es el amor de Cristo hacia nosotros, el que nos debe motivar a amar incondicionalmente a nuestras esposas. El amor del esposo hacia su esposa es la base del sometimiento de la esposa al liderazgo de su esposo. ¿Por qué? ¿Qué esposa cristiana no se someterá a un hombre que le ama incondicionalmente y está dispuesto a dar la vida por ella? ¿Qué esposa? Ninguna. Por eso que Pablo coloca primero el mandato de amar para nosotros, los hombres. Amad. Y esa es la base del sometimiento de la mujer. El amor por parte del hombre. Cuando una esposa cristiana ve que su esposo la ama incondicionalmente, que ella peca, que ella falla, y el esposo igual decide amarla, y ella ve que está dando la vida por ella, enseñando la palabra de Dios, protegiéndola, proveyéndole, cumpliendo su rol como hombre. ¿Qué esposa no va a querer someterse a ese liderazgo? Ninguna esposa cristiana. Cualquier esposa cristiana va a ver a Cristo reflejado en su esposo y sabe que es Cristo quien está motivando a su esposo a cumplir su rol. Y por eso se somete. Es simple. Cristo. Todo apunta hacia Él. Hacia Cristo. En principio de año, nosotros con mi esposa estuvimos en Brasil visitando la Iglesia Alianza do Calvario, a Pastor Paulo, los hermanos allá. Todos los que están aquí presentes saben la relación que tenemos con ellos, cómo nos han ayudado. Y ha sido una relación muy buena, edificante, aprendiendo mucho de ellos y creando lazos afectivos con muchos hermanos de Brasil, en Franca. Entonces, ellos tenían una conferencia llamada Old School, vieja escuela, donde iban a exponer diversos predicadores de Brasil y un hermano de Estados Unidos. El hermano de Estados Unidos todos los conocen, Paul David Watch. Y Dios nos permitió conocerlo. Ahí estando allá en la iglesia nosotros un día, hablando, compartiendo con los hermanos. El primer día que llegamos, segundo día visitando la iglesia. Y ahí el pastor Pablo me presentó al hermano Paul Watcher, cruzamos unas palabras. Y después nosotros nos quedamos ahí con los hermanos, ellos siguieron en sus quehaceres. Y después más tarde, cuando estábamos ahí en la iglesia, estábamos tomando un vaso de agua con mi esposa, venía de vuelta el pastor Pablo, Paul Watcher, y el hermano Paul se detiene para saludar a mi esposa. Y ahí empezamos a dialogar un poco y él preguntó cuánto tiempo llevábamos casados. Ahí nosotros hablamos, llevábamos como 2 meses, estábamos recién casados. Ahí el hermano Paul dijo lo siguiente, para mí un consejo, aconsejó lo siguiente, dijo:
riendo, bromeando, pero me dijo así: pórtate bien. Entonces, tiene que ver esto, aquel consejo de Paul Washer tiene que ver mucho con esto que estoy hablando, con el tema de amar. ¿Por qué razón? Porque a pesar de que el hermano Paul me dio aquel consejo, riendo, de una forma bien cordial, y en una conversación espontánea, él tiene claro cuál es su rol como esposo. Hemos visto las predicaciones de él cuando habla del matrimonio. Y él sabe cómo un hombre debe tratar a su esposa. Entonces aquel consejo yo lo guardé en mi corazón. No importa que fue en un contexto ahí de pasada y el hermano Paul riendo y todo, pero yo lo guardé. ¿Por qué razón? Porque yo estoy casado con una hija de Dios. Y si yo no amo a mi esposa así como Cristo la amó a su iglesia, yo estoy en un serio problema con su Padre. Y no con su Padre terrenal solamente, sino con su Padre celestial, con Dios. Y eso nosotros debemos tener en cuenta. Que cuando nosotros no amamos a nuestra esposa o hacemos algo que daña a nuestra esposa, nuestro problema no es solamente con su esposa, nuestro problema no es solamente con sus padres, nuestro problema es con Dios. Dios va a estar disciplinándonos si nosotros no actuamos correctamente. Entonces, debemos amar a nuestras esposas como Cristo ama a su iglesia. Nunca debemos olvidar nuestro deber de amar a nuestras esposas. Los hombres, escuche, deberíamos hacernos un cuadro de Efesios 5:25 y colgarlo en algún lugar de nuestra casa. ¿Para qué? Nunca olvidar nuestro deber de amar. ¿No es así que hacían los judíos? ¿No fue así el mandato de Dios? Guarden las palabras de esta ley. Colóquenlas en sus casas, en las ventanas, en las puertas. Grábenla. Eso deberíamos hacer nosotros los hombres. Mandar a enmarcar Efesios 5:25 y marcar con negrita: maridos, amad a vuestras esposas, para que no se nos olvide. Entonces ese es el primer consejo para los esposos: amar a vuestras esposas. El segundo consejo está relacionado con una pregunta que es bueno abordarla en una serie con respecto a la familia cristiana. ¿Qué debo hacer si mi cónyuge es inconverso? Pablo ya abordó en las Escrituras a esta pregunta. En 1 Corintios capítulo 7, versículos 13 al 15 dice lo siguiente: y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiste en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Aquí el apóstol Pablo responde a esta pregunta: ¿qué debo hacer si mi cónyuge es inconverso? Lo primero que debemos saber: el convertido o la convertida no debe separarse, dice Pablo.
no debe separarse. Ahora yo estoy hablando de las siguientes personas inconversas en el mundo. Y una de estas personas que son casadas, matrimonio, se convierte, sea el esposo o la esposa. ¿Qué debe hacer? Lo que no debe hacer es separarse. No debe procurar el separarse. Segundo, mantenga una relación de armonía. Mientras dependa de nosotros, dice el apóstol Pablo, debemos procurar la paz. La paz. ¿Cuánto más? Él habla de la paz cívica. ¿Cuánto más la paz en la familia? Entonces, si usted está casado con una persona inconversa, debe mantener la armonía, la paz en su hogar. Tercero, la mujer convertida debe someterse a su esposo en todo, excepto cuando el esposo esté instándole a quebrantar la ley de Dios. Entonces, la mujer que es convertida, que está casada con un incrédulo, debe someterse a su esposo en todo. Debe afirmar el liderazgo de él. En todo, excepto si el esposo la está llevando, motivando a quebrantar la ley de Dios, la palabra de Dios. Ahí no. En todo lo demás, claro. El hombre convertido debe amar a su esposa como Cristo amó a su iglesia y cumplir los principios bíblicos. No es solamente el creyente que está casado con otra persona creyente que debe cumplir aquí el principio de amar. No. El inconverso, o sea, el creyente casado con un inconverso también debe cumplir los principios bíblicos y amar a su esposa, así como Cristo lo amó a él. Y quizás ese amor sea el medio por el cual usted evangelice y su esposa sea salva. Y quinto consejo, lo que habla aquí Pablo cuando dice que no la abandone, y luego dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. Luego dice, de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. La familia será bendecida por Dios por causa del cónyuge convertido, y quizás Dios salve a su familia. Cuando Pablo usa el término santificado, son santos de los hijos y del esposo incrédulo, Pablo no está diciendo que por estar casado con un creyente van a ser salvos. No está diciendo eso. Pablo está diciendo que por estar casado con un creyente van a ser bendecidos. Es la gracia común de Dios que actúa de una forma especial a través de un cristiano, que puede llevarlo a la salvación, que puede salvar a toda la familia si aplica los principios bíblicos, porque todo esto está relacionado con el Evangelio. Está dando buen testimonio. Imagínese, usted era casado con una persona inconversa, se convierte y luego ve que las cosas estaban mal en la casa, todo va mal. En primera instancia, ¿qué es lo más fácil de hacer? Separarse. Pero ese no es el plan de Dios. Quizás, a través de su testimonio, en unos meses más, la familia está en un caos, pero en unos meses más, todo comienza a andar de forma diferente. ¿Por qué? Porque Dios comienza a operar, Dios bendice a través de un creyente la familia. Y a través de eso gente comience a ver sus hijos, su esposo, a ver su testimonio. Su testimonio es diferente, algo pasó. ¿Qué es lo que pasó? Va
abre la boca, predica el Evangelio, se convierte todo. El plan de Dios era otro. Entonces, por eso que debemos aplicar los principios bíblicos, dar un buen testimonio. Entonces, ¿qué debe hacer la persona que está casada con un inconverso? No debe procurar separarse. Debe mantener una relación de armonía. Si es la mujer la convertida, debe someterse al esposo en todo, excepto cuando la lleve a quebrantar la ley de Dios. El hombre debe amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia, estar dispuesto a dar la vida por ella y cumplir los principios bíblicos. Y a través del creyente la familia va a ser bendecida. Tercer consejo. Aquí vamos a hablar un poco sobre las recomendaciones en la enseñanza académica de los hijos. Proverbios 22:6 dice lo siguiente: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Los padres son los principales responsables de la instrucción a sus hijos. Ahora, en el área académica, las familias cristianas están siendo bombardeadas en los colegios seculares con enseñanzas evolucionistas, ateas, feministas, ideología de género y otras filosofías anticristianas. Entonces la pregunta: ¿qué podemos hacer bajo este contexto? Porque el principal responsable de la instrucción, de la enseñanza, de la formación a los hijos o de los hijos son los padres. Entonces, ¿qué deben hacer estos? ¿Qué deben hacer los padres cristianos? En el área académica específicamente. Existen dos opciones. Primero, la primera opción: buscar un colegio cristiano. La primera opción es que enviemos a nuestros hijos a un colegio cristiano. Pero pare un poco, definamos bien un colegio cristiano. Como veíamos los hermanos que nos enseñaban en la conferencia en febrero, si no más me equivoco, de Homeschool, ellos decían lo siguiente: una cosa es un colegio cristiano, otra cosa es un colegio con principios cristianos. No son lo mismo. Un colegio con principios cristianos tiene ciertos principios. No quiere decir que toda la enseñanza, que su currículum esté conforme a la palabra de Dios. No, son principios, algunas cosas. Pero eso no quiere decir que sea un colegio cristiano, entonces tiene que tener cuidado. Cuando usted vaya a preguntar por un colegio que aparenta ser cristiano, que tiene un nombre aparentemente cristiano, pregunte: ¿cuáles son las bases? ¿Este es un colegio cristiano o con principios cristianos? Si es un colegio cristiano, muéstrame el currículum, quiero verlo. Quiero ver qué enseñan a mis hijos, qué van a estar enseñando. Si yo estoy de acuerdo como padre responsable de la instrucción de mis hijos, meto a mis hijos en aquel colegio. Entonces la primera opción es un colegio cristiano. La segunda opción: ¿qué sucede si en mi ciudad no existe un colegio cristiano y ni en la ciudad más cercana tampoco hay un colegio cristiano? ¿Qué puedo hacer? El mejor consejo que puede hacer es orar. Ore. Quizás Dios quiera levantar un colegio cristiano a través de usted. Puede existir aquella posibilidad. Pero como segunda opción, si no hay un colegio cristiano, tenemos Homeschool. ¿Qué quiere decir esto? Realizar clases en casa. Enseñanza en casa dirigida por los padres. Homeschool.
Ahora aclarar algunas cosas. Hacer homeschool no quiere decir que nuestros hijos deben vivir en una burbuja. No estamos diciendo eso. Estamos preparándolo para enfrentar el mundo. Estamos preparándolo con bases bíblicas, con bases sólidas. Es una preparación. Ahora, lo segundo, tampoco quiere decir que porque nuestros hijos hagan homeschool van a ser salvos. Cuidado, tenemos que estar predicando continuamente el Evangelio, para que estos sean salvos. Entonces, aclarando eso, no debemos pensar que nuestros hijos van a vivir en una burbuja. No, homeschool no plantea eso, ¿no? Es preparar, cuidar, proteger, los padres cumplir su rol. Y tampoco homeschool hace salvo, es Cristo quien hace salvo, no homeschool. Quizás alguno al oír homeschool, que el homeschool es bien amplio, si no más me equivoco, hay 3 tipos de homeschool y se pueden mezclar unos con otros. Entonces es bien dinámico para poder realizarlo. Hay bastante material, pueden unirse a otras comunidades homeschool o crear una comunidad dentro del contexto de iglesia, también poder participar, ayudarnos los unos con otros. Entonces, y cuando uno habla de homeschool, muchos piensan, trabajo, demasiado trabajo, agotador. ¿Va a ser agotador? Sí. ¿Va a haber demasiado trabajo? Sí. Pero mire, vea lo siguiente. Si yo soy un padre cristiano, usted es un padre, una madre cristiana, y que cumple su rol, que en su casa enseña la palabra de Dios para sus hijos, está en una iglesia bíblica, una iglesia saludable, se preocupa de la enseñanza de sus hijos, de la formación bíblica, que crezcan fuerte, teológicamente desde niño. Pero envía a su hijo a un colegio no cristiano. Tiene que tener en cuenta lo siguiente. Si envía a su hijo a un colegio no cristiano, estos estarán, el colegio, adoctrinando a su hijo con filosofías ateas, por lo menos 5 horas por día. Y cuando lleguen a su casa, usted, padre bíblico, familia bíblica, tendrá que desconstruir lo que edificó el colegio y luego edificar basado la Biblia, lo cual será un trabajo más extenso que el homeschool. Porque el homeschool solo tiene que construir, no tiene que derribar. Entonces hay esperanza. Entonces cuando yo mando a mis hijos al colegio secular, yo los estoy mandando a la boca de los leones. Ellos van a adoctrinar, ellos van a enseñar sus filosofías. Si yo soy un padre bíblico, voy a tener que darme el trabajo de desconstruir. Si el colegio construyó 5 horas, yo voy a tener que darme 5 horas para desconstruir y otras 5 más para construir. Mayor trabajo. Termina siendo mayor el trabajo que tiene que hacer. Y en realidad para nosotros la escolarización es normal, porque nacimos en una cultura escolarizada. Pero si nosotros estudiamos la historia, el colegio, la escolarización es algo nuevo. ¿Cómo enseñaban los antiguos hombres de Dios a sus hijos? Los enseñaban en casa. En casa. Susana Wesley, John Owen, los grandes pensadores cristianos, la mayoría fueron enseñados en casa. Los puritanos, ¿dónde enseñaban? En casa. Luego iban a universidades y eran los genios más extraordinarios. A usted ve biografía, John Owen, sabiendo griego, hebreo, latín, con 10 y tantos años. ¿Dónde lo aprendió?
leyendo libros en casa. John Wesley, que recibió su mayor formación a través de su madre, Susana Wesley, él dijo: yo aprendí teología más con mi madre que con cualquier otro teólogo de Inglaterra. Entonces el colegio nació con buenas intenciones de poder ayudar, sí, pero también tiene otra función por detrás. Yo hago aquí esta reflexión. ¿Usted dejaría a su hijo pequeño, a su hija pequeña, con un pedófilo cuidándola, esperando que éste no abuse de ella? Claro que no. Entonces, ¿por qué lo envía al colegio esperando que ellos no lo adoctrinen? Porque esa es la función del colegio, van a adoctrinarlo. Ellos van a pervertir a su hijo. Hoy en día con la ideología de género, con cuántas leyes inmorales, van a despertar el deseo sexual de su hijo antes de tiempo, con 4, 5, 6 años. Los niños con 4 años ya están siendo confundidos en los colegios. Están recibiendo enseñanzas que nacen neutros. Ellos no saben si son hombres o mujeres. Ya están siendo confundidos con 4 años. ¿Y usted quiere enviarlo allá? Yo sé que es difícil, pero la vida cristiana es una vida de sacrificio. Es una vida que va en contra de la cultura. Es una vida contracultural. No estamos remando hacia el mundo, estamos remando en contra del mundo. Somos forasteros y peregrinos en tierras extrañas. Somos ciudadanos del reino de Dios y no de esta patria, no de este mundo. Y tenemos una responsabilidad delante de Dios. Herencia de Jehová son los hijos. Y en el día del juicio los padres, todo padre, sea creyente o no, va a tener que dar cuenta por la formación de sus hijos. ¿Qué tienen para dar? ¿Cómo estuvo su mayordomía en la crianza? Entonces vamos a orar. Vamos a levantarnos como familia sólida. Vamos a comprometernos en la formación de nuestros hijos. Si queremos tener una iglesia bíblica, comencemos por tener futuros bíblicos a través de nuestros hijos. Formarlos bien. Ahí está la clave. Entonces, hoy en día contamos con un sinnúmero de material para hacer homeschool. Un sinnúmero de personas que ya hacen aquí en Chile. En Chile es legal, se puede hacer. Muchas comunidades ya hacen homeschool. Y cristianos, hermanos, ¿sabe cuál es lo más desafiante para nosotros? Es que hay incrédulos que están haciendo homeschool porque saben lo que está pasando en los colegios. ¿Cuánto más los cristianos? ¿Cuánto más? Y no quiere decir que enseñar en casa es menos calidad, no, está comprobado. Muchas veces los niños que hacen homeschool rinden mucho más en las universidades que aquel que fue escolarizado. Para nosotros es nuevo, para los norteamericanos en Estados Unidos, esto es normal hacer homeschool. Creyente o no creyente hace homeschool, igual, algo normal. No es algo normal, solamente que se nos ha adoctrinado, enseñado, moldeado este mundo, engañado, diciéndonos que esto es anormal, ¿no? Estudie un poco de historia y va a ver que esto no es anormal. Cuarto consejo. En relación al culto familiar, ¿qué debo hacer si soy la única persona convertida en mi familia? Depende quién sea. ¿Cómo?
Depende si es el padre, la esposa o el hijo. Depende de su rol en la familia. El marido, el padre, ¿qué debe hacer? Debe hablarlo con su esposa. Debe llegar a un consenso para poder realizar la adoración familiar. Y si la esposa inconversa se niega a participar, tratar de que los hijos puedan hacer la adoración familiar junto con el padre convertido. Ahora, ¿qué pasa si la mujer es convertida y el esposo no? La esposa debe hablar con respeto con su esposo para llegar a un acuerdo. Y si su marido no quiere participar, pedir la autorización para realizar la adoración familiar junto a sus hijos. Y ahora, ¿qué pasa si yo soy hijo? Yo no soy padre, ni marido, ni soy esposa, soy un hijo. ¿Qué debo hacer? Consultar a los padres. Si estos se niegan, no se puede hacer. No se puede hacer. ¿Por qué? Porque quien es autoridad en mi casa, puesta por Dios, sea creyente o no sea creyente, son mis padres. Y yo debo respetar esa autoridad como hijo. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo mantener mi adoración privada. Orar, mi vida devocional. Orar, leer, estudiar las Escrituras, meditar en ellas. Eso debo hacer. Y evangelizar. Todos. Sea el esposo, sea la esposa, sea el hijo. Evangelizar. Evangelizar. Y para poder hacer todo esto, se debe consultar a la familia con respeto, habiendo orado antes. Esto dará un buen testimonio para seguir evangelizando a nuestras familias. Imagínense que su padre ve a su hijo, que antes era un desordenado, que pecaba, que no respetaba a sus padres y de repente se convierte, comienza a ir a la iglesia. Después el hijo le pregunta, padre, ¿podría yo aquí en mi casa levantar un altar y hacer una adoración familiar, por lo menos una vez por semana, que estuviesen ustedes, mi madre, mis hermanos? Quizás el padre diga, sí, vea el cambio, le impacte, porque antes no lo respetaba y ahora sí lo toma en cuenta. Y le dice, yo lo haré si solamente ustedes lo permiten. Entonces todo con respeto, habiendo orado, con mansedumbre, respetando los roles. Porque no sirve de nada si el hijo viene y dice, ya vamos a hacer culto, adoración familiar, tiene que estar todo aquí y por la fuerza. Entonces al final no termina siendo una bendición, termina siendo todo lo contrario. Entonces respetar los roles bíblicos, que lo hemos estudiado aquí, y procurar la armonía en el hogar, estar evangelizando. Lo primordial es evangelizar, luego viene todo lo demás. Y quinto consejo para las familias. Deben ser una familia unida, que refleje el Evangelio. Efesios 5, 29 y 30 dicen así: porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Pablo aquí dice lo siguiente: así como cada miembro de nuestro cuerpo está conectado uno con otro, y como la iglesia está unida con Cristo o a Cristo, de esta misma forma el esposo y la esposa deben estar unidos. Es decir, la familia debe estar unida. Es el propósito de Dios para la familia. Deben estar unidos. Lo que refleja una familia es la
unidad. No existe o no es correcto a la luz de las Escrituras en la familia que uno ande por un lado, otro por otro, que uno quiera A y el otro B y el otro C. No. Unidad. Se habla, todo con respeto, mantener la armonía. Familia cristiana. Así como la iglesia está unida con Cristo, así como nosotros somos miembros todos diferentes, pero somos parte de un solo cuerpo, la iglesia, estamos todos unidos, conectados unos con otros. Esto mismo debe ocurrir en la familia, mantener esa unidad. Y el propósito de esta unidad es reflejar el Evangelio. Reflejar el Evangelio. Las familias reflejan la iglesia, ya que éstas hacen parte de la iglesia. Tenga por seguro que si las familias o la gran parte de las familias en una iglesia local están en caos, la iglesia completa está en caos. Para tener iglesias saludables, debemos comenzar a tener familias saludables. Para que la iglesia refleje el Evangelio, predique el Evangelio, las familias deben reflejar y predicar el Evangelio a través de su unidad, a través de su testimonio. El doctor Martin Lloyd Jones decía que el mejor método evangelístico era nuestro testimonio. Las familias deben reflejar el Evangelio, deben reflejar la unidad. ¿Cómo se refleja eso en la práctica? Perdonándose, amándose, cuidándose, protegiéndose, sustentándose, ayudándose, animándose, alentándose, reflejando el Evangelio. Hay alguien que está sufriendo en la familia. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Reflejando el Evangelio, nos dice así que esto ocurre en la iglesia, en la Escritura, que cuando uno se duele, todo se duele. Aquí está reflejando la iglesia en la familia. Es Él. Debe ser el rol de la familia. Reflejar, vivir en unidad y reflejar el Evangelio. Culminando. Dios, a través de esta serie de la familia, nos está llamando a conformarnos a las Escrituras. Es decir, a la voluntad de Dios. A la voluntad de Dios. Y debemos tener en claro lo siguiente. Si yo les pregunto, ¿cuál es el propósito de la familia? ¿Qué responderían? El propósito principal de la familia es reflejar al mundo 3 cosas. La naturaleza trina de Dios, el Evangelio y la iglesia. Es el propósito de la familia. ¿Por qué razón la naturaleza trina? Es un Dios en 3 personas diferentes. ¿Quiénes componen la familia? Muchas personas, pero todos son uno. Todos viven en unidad, todos viven en armonía, en perfecta comunión unos con otros. Y de esta misma forma reflejan el Evangelio, refleja el esposo dando su vida por la esposa, así como Cristo la dio por la iglesia. La esposa se somete al liderazgo de su esposo, así como la iglesia se somete a Cristo. Y ambos están reflejando el Evangelio en la forma como enseñan, instruyen a sus hijos, se preocupan, así como Dios Padre se preocupa de nosotros, de guiarnos. Así,
los padres también. Los hijos se someten a la enseñanza de los padres, respetan su liderazgo. Así como nosotros somos hijos y respetamos a Dios, estamos reflejando el Evangelio. Y como ya decíamos, también la iglesia, esa unión mística, esa unidad, esa conexión unos con otros, también ocurre en la familia. Son esas tres imágenes. Estamos representando en la familia, hermanos. Aquel misterio grande, un Dios en tres personas que es imposible de comprender a través de la mente humana, lo reflejamos en la familia. El Evangelio, el único medio de salvación para el mundo entero a través de Cristo, lo refleja también la familia. Y aquella unión mística de Cristo con la iglesia, esa comunión que Él tiene, esa unidad entre hermanos, ese amor, esa armonía, también lo refleja la familia. Y es el propósito de la familia. ¿Cuál? Vivir para la gloria de Dios. Entonces, en conclusión, vamos a levantar familias bíblicas que reflejen a Cristo, que reflejen a ese Dios trino, que reflejen su evangelio, que reflejen la iglesia y que le glorifiquen en todo. En todo. Al final, la familia apunta hacia Cristo. Cristo es aquel que llena todo y en todo. Cristo. La familia apunta a eso. A mostrar quién Dios es. Matrimonios están llamados a reflejar el Evangelio. La familia, que es constituida por un matrimonio, está llamada a reflejar el Evangelio. Cuando vemos las Escrituras, a los apóstoles defender la verdad de Dios con osadía, con valentía, diciendo: si alguno predica otro evangelio, dice Pablo, si aún un ángel desciende del cielo, aún yo mismo predico otro evangelio, sea anatema, sea maldito. Juan dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Por qué? Eran falsos profetas, predicaban un falso evangelio. Judas dice: son nubes sin agua, nos tienen que entregar un evangelio diluido, mezclado, contaminado. Y nosotros, cuando alguien predica un falso evangelio, lo logramos distinguir a la luz de la palabra de Dios. Pero, ¿qué sucede? Muchos cristianos han estado predicando un falso evangelio. ¿Por qué razón? Porque han dado al mundo una mala imagen de la familia. No han transmitido el verdadero evangelio a través de la familia. Y eso es grave. Esta predicación o esta serie de la familia cristiana nos está mostrando eso. Cuán importante es tener una familia bien fundamentada en la palabra. Porque la familia está testificando del verdadero evangelio. Si la familia no está fundamentada en la palabra de Dios, yo no sé qué está testificando. Está testificando cualquier cosa menos el evangelio de Cristo. Entonces son falsas familias que predican un falso evangelio. Y corran de ellos. Es tiempo de reformar nuestras familias. No solo necesitamos iglesias reformadas, necesitamos familias reformadas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Algo nuevo? No, algo verdadero. Volver a los principios bíblicos, volver a la palabra, volver a la escritura, volver a Dios. Volvamos a Dios, protejamos a nuestras familias. Seamos fieles representantes del Evangelio. Prediquemos el Evangelio siendo una familia cristiana bíblica que glorifica a Dios en todo. Amén. Vamos a orar. Señor Dios, a usted sea la honra, a usted sea la gloria y la alabanza por todos los siglos de los siglos. Padre Celestial, levanta familias bíblicas, familias fuertes, familias que te amen, familias que reflejen tu santo y divino evangelio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.